Vamos a arrancar en un minuto. Estamos probando cosas. La conectividad no siempre es la ideal. Así que no se preocupen si me ven un poco frisado. Sigo siendo humano. Dudo, no soy un bot. Pero arrancamos con este video. Inteligencia artificial es el término de moda. Despierta fantasías, pero también temores. ¿Es inteligencia artificial? Inteligencia artificial. Esto se lo pedí al chat GPT. Las imágenes con inteligencia La artificial. inteligencia artificial sigue ganando terreno. Nos reemplazará la inteligencia artificial. Vivimos, literal y narrativamente, rodeados de inteligencia artificial. En este presente lleno de predicciones, de números, te invito a hacer algo revolucionario. ¿Por qué no ponemos en duda aquellos que pensamos que es una certeza? Te quiero invitar a Máquinas que piensan, humanos que dudan. Un ciclo abierto y gratuito de educación ejecutiva para que pensemos a la inteligencia artificial sin preconceptos. Inteligencia artificial es el término de moda. Despierta fantasías, pero también temores. Promete automatizar cada aspecto de nuestra vida. Nuestros vínculos, el trabajo y hasta el helado. Me van a acompañar algunas de las personas más inteligentes e increíbles que conozco. Comienza el miércoles 11 de junio y no te lo puedes perder. Inscribite en el link debajo de esta publicación. No está nada mal, ¿eh? Un dado hecho con inteligencia artificial. Máquinas que predicen y humanos que vacilan. Máquinas que optimizan y humanos que se angustian. Máquinas que calculan y humanos que sienten. Máquinas que generan, que dan ganancias y humanos que nos estamos preguntando. Máquinas que clasifican, humanos que desconfían de sí mismos. Máquinas que aprenden y humanos que desaprendemos. Máquinas que responden, humanos que buscamos sentidos. Máquinas que automatizan y humanos que se contradicen. Máquinas que sintetizan y humanos que improvisan. Las mujeres no lloran, dice Shakira, pero la verdad es que las que facturan por ahora parecen ser las máquinas. Máquinas que crean imágenes, humanos que extrañamos recuerdos, máquinas que corregimos, humanos que nos equivocamos. Máquinas que avanzan y humanos que se resisten. Máquinas que recomiendan, humanos que se dispersan, máquinas que dominan el lenguaje y los humanos que callan, máquinas que aceleran y humanos que titubean. Les quiero dar la bienvenida a Máquinas que piensan, humanos que dudan, este ciclo abierto organizado por Educación Ejecutiva. Mi nombre es Tomás Balmaceda y los voy a acompañar a lo largo de 3 encuentros. Somos un montón, estamos muy contentos de que seamos muchos, así que van a poder compartir sus ideas, vamos a tener espacio para poder conversar, todo por chat, porque somos muchos y se genera mucho ruido. A la vez estamos probando este formato en donde tenemos muchos invitados, vamos a tener muchos videos. Y como les dije recién, la tecnología es muy buena haciendo helado, pero todavía en la Argentina mucha conectividad no siempre tenemos. Así que les pido disculpas de antemano si un poco se pixela o algún video tarda un poquito, pero les aseguro que van a vivir algo completamente distinto. Lo que sí está, me parece que es bastante seguro de que estamos justamente en un momento histórico súper extraño, ¿no? De alguna manera las máquinas parece que están generando cada vez más confianza y los humanos generamos cada vez más dudas. Mientras que los algoritmos aprenden, nosotros nos sentimos verdaderamente desorientados. Mientras la inteligencia artificial avanza con este ritmo tan vertiginoso, las preguntas más básicas que tenemos, ¿no? ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa ser inteligente? ¿Qué significa crear o decidir? Bueno, de alguna manera se vuelven más urgentes que nunca. Por eso yo estoy convencido que estamos en un punto de inflexión y ver a tantas personas conectadas en este miércoles por la mañana me parece que me da la razón. De alguna manera estamos muy interesados en poder tener estas conversaciones urgentes. Vivimos rodeados de estos sistemas que simulan pensar. Y la verdad es que lo hacen con tal eficacia que empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Estarán verdaderamente pensando? ¿Sienten? Pero bueno, ¿qué significa pensar? ¿Y qué significa sobre todo ser humano en este nuevo escenario? Porque bueno, hemos decidido que las máquinas piensan, ya casi nadie lo discute y todos lo damos por hecho. Pero los que dudamos seguimos siendo
los humanos dudamos de muchas cosas, pero hoy estamos dudando del poder de estas máquinas, de los límites de las máquinas, y me parece que de manera mucho más importante estamos dudando de nosotros mismos. Estos 3 encuentros que vamos a vivir hoy, en agosto y en octubre, surgen justamente de esta duda, ¿no? De una suerte de incomodidad productiva, de esa sospecha de que algo está cambiando y que si no nos ponemos pausa, si no salimos del piloto automático, si no nos detenemos a entenderlo, podemos quedar atrapados en la velocidad de los que ya no se preguntan nada y siguen su propio camino. A lo largo de estos 3 encuentros que me encantaría que me puedan acompañar, me van a asistir y van a estar conmigo en este camino algunas de las personas, como les dije en el video de recién, más inteligentes que conozco y de las más variadas. Vamos a tener grandes matemáticos, especialistas en estadistas, vamos a tener a la escritora de ficción más popular de la Argentina y hasta un teólogo. Estoy convencido de que necesitamos justamente tener toda esa cantidad de personas para poder empezar a aprender con H, ¿no? En el medio, para poder agarrar a este animal que es un animal nuevo. Y lo primero que me gustaría que nos preguntemos en esta mañana es, ¿hay algo nuevo bajo el sol? Retomemos esa idea bíblica. ¿Hay algo distinto? ¿Estamos frente, como les dije recién, a un animal nuevo? ¿O es un animal que aparece con nuevos ropajes, que quizás nos confunde la luz, que hay algo que es distinto? Y yo les traía el ejemplo del helado porque justamente descubrí hace algunos meses que una heladería súper popular aquí en Buenos Aires, y sí que está en todo el país, Heladerías Daniel, sacó este gusto que estoy comiendo ahora con ustedes, ¿no? El gusto de Tropicalia, Tropical IA. Dice que está hecho con IA. Vamos a ver qué significa esto, pero cuando ves que la heladería más popular del país está también pensando en estas cosas y sabe que esa etiqueta es una etiqueta que vende, bueno, me parece que estamos hacia hasta un fenómeno que más que tecnológico es social. Me encantaría arrancar estos encuentros haciendo brevemente un espacio de historia. Así que quizás alguno de ustedes está esperando una gran novedad o que podamos tener un gran lanzamiento, pero para mí es importante hacernos esta pregunta de exactamente desde dónde viene la inteligencia artificial, porque tiene una historia que es súper rica y que no siempre conocemos. Me parece fundamental para poder entender este estado actual, este propósito de la inteligencia artificial, trazar esta trayectoria, ¿no? Desde sus raíces conceptuales, como vamos a ver, hasta innovaciones que impulsan los sistemas modernos. Los orígenes de la inteligencia artificial son previos incluso conceptualmente a la era digital. En 1854, George Boole presentó esas bases matemáticas de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial al argumentar que el razonamiento lógico podía sistematizarse de una manera similar a la resolución de las ecuaciones. Luego, quizás lo sepan, la palabra robot, que también nos rodea y nos parece recontra canchera, recontra moderna. Los que somos ochentosos hablábamos mucho de cibernética y de robótica ya hace mucho tiempo, pero el término es mucho más antiguo, 1921, ¿no? En una obra de teatro, RUR, de Capek, un autor justamente eslavo, y usó robot porque es una palabra eslava que significa trabajo duro. La idea de seres artificiales en principio debían trabajar para nosotros. A lo largo de estos encuentros vamos a poner eso también en duda. Luego tenemos a Alan Turing, ¿no? El gran padre de la computación moderna, que ya en 1936, publicó su artículo sobre números computables, que eso sentó de alguna manera las bases de lo que entendemos hoy como informática y algoritmo. Y en la década del 50 creó el famoso test de Turing. Creo que hemos hablado un montón de eso, los que venimos trabajando desde la academia con el test de Turing hace varios años. Nos pone muy contentos que cada vez más personas conozcan el concepto y podamos tener discusiones acerca de eso. No siempre las discusiones respetan el espíritu original de Turing, pero me parece que esa es la idea también de que justamente los conceptos estén adentro de la sociedad. Y mientras en 1950 aparecía el test de Turing, ese famoso paper de si pueden pensar las máquinas, bueno, en 1943 McCulloch y Pitts
presentaron lo que sería hoy el primer modelo de neurona artificial, que de alguna manera es como el bisabuelo de las actuales redes neuronales, ¿no? Incluso antes del desarrollo generalizado de la inteligencia artificial, la ficción nos empezó a dar un montón de ideas, de conceptos, de imágenes con las que hoy trabajamos y vivimos. ¿Cuántas veces decimos: esta realidad se parece a un episodio de Black Mirror? Bueno, Isaac Asimov en el 41 trajo sus famosas leyes de la robótica, que al día de hoy en todas las conferencias en donde hoy inteligencia artificial alguien las menciona, alguien las trae. Estoy seguro que muchos de los que estamos acá lo hemos leído siendo más jóvenes, siendo chicos, y de alguna manera prefiguraron algunas de las consideraciones éticas que creo que son cruciales para esa interacción con máquinas inteligentes. Hace un ratito les conté que parte del atractivo de este ciclo de educación ejecutiva tiene que ver con que tengo invitados. Voy a tener invitados en vivo, vía satélite, como diría Susana, pero también tengo invitados que nos mandaron algunos videos, ¿no? De vuelta les pido paciencia si el video se traba un poquito, estamos solucionando temas técnicos, pero creo que la primera voz que vamos a traer es una voz súper fundamental, seguro que ustedes leyeron algunos de sus muchos libros. Es Walter Sosa Escudero, que es profesor de tiempo completo aquí en la Universidad de San Andrés, dirigió el Departamento de Economía, dirige programas de maestría y licenciatura también, y en economía, poco que sepan de Walter porque lo vinculan, ¿no? Seguramente con su gran trabajo de divulgación y con su amor por la estadística y por la economía teórica y aplicada a cuestiones sociales. Hace algunos días estuve charlando con él acerca de, bueno, cuáles son los barrios, ¿no? Cuáles son las distintas casas en las que la inteligencia artificial puso su domicilio, y le dije: ¿por qué no me mandás, Walter, un video contándonos, bueno, esta inteligencia artificial de la que vamos a hablar a lo largo de estos 3 ciclos, ¿está separada, está en un country, está en un valle alejado del resto de las ciudades o tiene otros espacios vecinos? Y Walter me dijo esto. Hola, en relación con la pregunta de la convocatoria sobre cómo es que coexisten la inteligencia artificial con vecinos cercanos como la matemática, la estadística y la computación, puede ser técnica la respuesta, pero yendo a una visión genérica y simple, la inteligencia artificial más popular es esta del ChatGPT, de los modelos generativos, que no dejan de ser problemas predictivos, o sea, no dejan de ser problemas del tipo: mira, hay un input y yo quiero un output, y eso lo acerca a muchísimos problemas estadísticos, como por ejemplo el problema de predecir el precio de un departamento dadas sus características, ¿no? En la base de datos estadística buscar alguna forma de, dado las características observadas de un departamento, intentar predecir un precio. O sea que es, de cierto punto de vista, este problema de los LLM, el ChatGPT, no deja de ser otro problema predictivo, ¿no? Pero mirarlo desde un punto de vista estrictamente estadístico es una subestimación grosera. Los enormes avances que hubieron en el esqueleto de los modelos generativos, como los modelos de Deep Learning, tienen que ver en parte con avances propios de la estadística, pero fundamentalmente con avances que hubieron en la matemática y en la computación. En la matemática, Deep Learning es un brutal problema de intentar representar un objeto tremendamente complejo, como es la relación que hay entre un input y un output, a través de una estructura, una mega estructura, una especie de ejército neuronal de modelos relativamente simples. Entonces, garantizar que esas estructuras hipercomplejas se puedan representar a través de estas multiestructuras simples es un problema matemático súper interesante, súper difícil, que involucra a lo más profundo de la matemática. Y computacionalmente también, porque a la larga el problema de construir una red neuronal, de armar un edificio de Deep Learning, tiene que ver con optimizar un problema que hasta hace 20 años se pensaba que era imposible, porque es dantesco. O sea, cuando uno en estadística enseña modelitos con 2 o 3 parámetros, acá estamos hablando de miles de millones de parámetros. Entonces, aparentemente parece un problema imposible, pero con los enormes avances que hubieron en la teoría, en la práctica de la computación, esos problemas fueron no solo manejables, sino que son factibles. Entonces, en definitiva,
los avances modernos en esta manifestación de la inteligencia artificial que es el ChatGPT, los LLM, tiene que ver con desarrollos que ocurrieron en algún momento simultáneo, paralelamente, en el corazón de la estadística, el corazón de la matemática y también el corazón de la computación. Espero haber aclarado. Claro que sí, bueno, nada, vamos viendo que la inteligencia artificial entonces no es una casa que está distinta. Si están viendo esta clase, este curso desde un teléfono, desde la celu, desde alguna tablet, y lo ven muy chiquito a Walter o me ven muy chiquito a mí, que vean chiquito a mí no es tan problema, no hay mucho para ver, pero con los grandes invitados que tenemos, quizás pueden poner entonces como vista de orador fijando esta ventanita en donde aparecen todos y lo van a poder disfrutar más. El término inteligencia artificial tiene además un certificado de nacimiento, no es que apareció de la nada, fue acuñado formalmente por John McCarthy, lamentablemente McCarthy falleció en 2002, lo creó en 1956, en una famosa conferencia de Dartmouth justamente, que es lo que se considera que es el nacimiento oficial de la disciplina. Si seguimos viendo esa línea de tiempo en donde podemos entender otros grandes hitos, tenemos justamente a ELIZA. Quizás alguno de ustedes jugó alguna vez con ELIZA porque hay distintas representaciones. Es ELIZA, que era esta idea de una primera interacción en donde las personas podían conversar con una supuesta psicóloga, ¿no? Un primer chatbot que lo que hacía ELIZA era mantener una conversación. No era nada inteligente, pero sin embargo, si lo buscan, ELIZA con Z, van a ver que hay algo de lo que uno va haciendo, conversando, que te da la idea de que estás con una subjetividad. Luego, Arthur Samuel, en 1959, populariza el término Machine Learning, aprendizaje automatizado, ¿no? Y lo que sucede cuando aparece el aprendizaje automatizado es que despierta un optimismo desmedido, con afirmaciones que hoy nos parecen un poco exageradas, como que las máquinas superarían a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, superaría a la inteligencia humana en menos de una década. Bueno, obviamente esa euforia chocó rápidamente con lo que se consideró el problema de la complejidad del mundo real. Ahora vamos a hablar sobre eso y se dio que se conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial, que pasó en los años 70 y 80. En esas décadas del siglo XX, por supuesto, en esas décadas, en los 70 y los 80, hablar de inteligencia artificial era un poco hablar de algo que había fallado o algo que había prometido más de lo que podía cumplir. Hay un patrón recurrente, los especialistas lo marcan mucho, de promesas exageradas seguidas por un periodo de desilusión, ¿no? Que es justamente algo de lo que se llama como los inviernos y las primaveras. Hoy estamos en una primavera muy cálida. Mi mamá diría un veranito de San Juan. Hace mucho calor en el mundo hablando de inteligencia artificial. Estamos todos, con mucho respeto lo digo, calientes con la inteligencia artificial. Y la verdad es que tenemos que recordar que históricamente tuvimos estos subidones. La década del 80 también vio el ingreso y la aparición de los sistemas expertos, y los 90 marcaron el despertar del Machine Learning parecido a como lo conocemos hoy. Quienes recordamos los 90, la década que amamos odiar, recordamos también que Garry Kasparov, el gran maestro de ajedrez, en 1997 cayó frente a Deep Blue, esa máquina que logró ganarle al máximo campeón de ajedrez del mundo. Deep Blue era de IBM, IBM luego logró con Watson otro gran logro que fue ganar Jeopardy, un juego de preguntas y respuestas. Seguro vieron los memes, yo cuando era chico lo vi en un capítulo de La Niñera, en donde mostraron un poco este avance, ¿no? De la comprensión de la inteligencia artificial en el procesamiento del lenguaje natural. El siglo XXI es el siglo de esta revolución de lo que llamamos también Deep Learning. Es importante como otro hito que me parece que en esta línea que estamos haciendo es central, es cuando AlphaGo de DeepMind le ganó en 2016 al campeón mundial de Go, a Lee Sedol. Es realmente un logro muy significativo dada la complejidad del juego. Les recontra recomiendo el documental que hay en Netflix y no se lo digan a nadie, está en YouTube también con subtítulos, sobre AlphaGo. Es 1 hora y media en donde no solamente van a ver un gran documental sobre una proeza tecnológica y deportiva, si consideran algo como un deporte, pero también va a hablar mucho de este presente. Pero sucede algo revelante, que es
un nuevo paper, un paper que hace poquito cumplió 10 años, que se llama Attention is all you need. Si nunca escuchaste de este paper, no hay ningún problema, pero es fundamental. No sé si en el futuro lo van a leer en las escuelas, pero sí justamente tuvo un impacto revolucionario. Es justamente un tipo de avance teórico que permitió lo que hoy estamos viviendo. Es difícil de entender, así que dije, bueno, ¿quién me puede venir a ayudar a entender este paper tan clave? Y lo llamé a mi amigo Ernesto. Ernesto Mislé, que es licenciado en Ciencias de la Computación, es profesor en UDESA y en UBA y es fundador de la compañía Siete Puentes. Ernesto tiene muchas habilidades, ninguna es el resumen, me mandó un video de 4 minutos, les aseguro que tienen que quedarse esos 4 minutos viéndolo. Sé que estamos todos con la cultura del TikTok, todo muy breve, pero Ernesto es muy buen divulgador también y va a explicar un poco sobre este paper. Si nunca escuchaste sobre él, es algo clave para que puedas entender. Y en un ratito ya empezamos a discutir, ya tenemos a nuestros invitados en vivo acá en la sala, pero esta parte teórica, esta parte más de historia me parecería clave para que podamos estar todos conversando sobre estas máquinas que piensan mientras que nosotros seguimos dudando. Lo escuchamos entonces a Ernesto. Bueno, les cuento un poco ciertos desafíos que tenía el área de la inteligencia artificial que se encargaba de modelar los textos y cómo la inclusión de Transformers y el paper que lo cambió todo de Attention is all you need vino a poner un parteaguas en la disciplina. Previo 2017, el procesamiento del lenguaje natural requería mucha intervención de los expertos en definir qué era lo que era importante, ¿no? Dado un texto, poder decir, bueno, este conjunto de palabras que se llaman stop words son las preposiciones, los artículos, no tienen que ver no tienen relevancia. Lo que tiene relevancia son los verbos, son los adjetivos. ¿Y cómo reconocíamos si un verbo era un verbo? Bueno, porque estaba en esta lista de verbos, pero estaba bien escrito o requería tener otro tipo o estaba en infinitivo. Bueno, requería un conjunto muy muy grande de reglas para darse cuenta qué palabra era importante dentro de un texto. Transformers, la gente de Google estaba trabajando en traducciones simultáneas, ¿sí? O sea, dado un texto en un idioma, traducirlo a otro idioma. Y para eso, ¿cuáles eran las palabras que eran relevantes en esa traducción? La tecnología que utilizaban en ese momento se llamaba Transformers, porque de alguna manera podía compilar, es una parte como más técnica, ¿no? De poder tratar a todo un párrafo como si fuese un bloque de conocimiento, ¿sí? La tecnología previa lo que trataba de hacer era inducir la siguiente palabra a partir de un pequeño contexto, ¿no? ¿Cuál era la palabra más probable? Y Transformer pudo compilar todo eso de una manera serial, de una manera paralela, como un chunk, como un bloque compacto de conocimiento, ¿sí? Y la tecnología que empezó a revolucionar eso trató de ese tratamiento no secuencial, sino de una manera paralela. O sea, observar todo un párrafo de un solo vistazo, ¿sí? Lo que se utiliza frecuentemente para decir esto de atención es, dado un párrafo, cuál es la palabra o el conjunto de palabras que interfieren más, que son más relevantes para predecir la palabra siguiente. Hasta ese entonces, cada una de las palabras era equiprobable. Attention lo que trajo es, no, escúchame, esta palabra es muy relevante para inducir la palabra siguiente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la palabra más relevante? Tenía que ver con observar todo ese bloque de conocimiento a la vez, ¿no? Eso, de alguna manera, marida muy bien con un tipo de tecnología que se inventó en ese momento, que es la tecnología de esas placas de video para hacer transformaciones geométricas en los videojuegos o en el tratamiento de imágenes o en el tratamiento de audio para la industria del cine. Bueno, esas mismas placas de video se empezaron a usar para esta tecnología. Entonces, es como
el momento ideal donde convergen muchos datos, YouTube y Google en sí mismo, esta tecnología de procesamiento de datos de manera paralela, procesadores NVIDIA, placas gráficas, conviven para poder dar esto de predecir la siguiente palabra a partir de este grupo de tecnologías, ¿sí? Y esto después lo toma OpenAI como para decir, bueno, puedo hacer un GPT, ¿sí? Puedo aplicar procesamiento de lenguajes utilizando transformers, ¿sí? El GPT 1 y 2 tenían una cantidad chiquita, si quieren, chiquita a la vista de hoy es chiquita, en ese momento era inmensa, de decenas de miles de parámetros para poder capturar ese contexto. ¿Sí? Más como miles de millones de veces más grande que sus hermanitos anteriores, ¿sí? Bueno, se me quedó un poco largo este video, pero bueno, espero que Tomás lo edite adecuadamente. Les mando un abrazo. Imagínate que le pidas a un amigo, un gran divulgador, un gran científico como Ernesto, un video y que diga, bueno, edítalo después. No, bueno, quizás algo de esto, nada, te empezó a explicar un poco, bueno, la complejidad de lo que estamos conversando, de esta tecnología que tiene esta característica, ¿no? Que nos asombra. Y todo lo que nos asombra, nada, esta famosa idea de que la buena tecnología es indistinguible de la magia. Bueno, a veces parece que hace algo mágico como pensar, pero bueno, no estamos tan seguros. La distinción entre inteligencia artificial y otras inteligencias artificiales es crucial, ¿no? Para poder entender un poco su propósito y ese impacto transformador. Armé ahí un pequeño esquema que van a poder ver. Recuerden que después van a tener la grabación de este streaming y yo les prometo que les voy a pasar el nombre del documental, el nombre de todos los invitados. Va a estar bien completito ese correo que van a recibir con toda la información. El problema muchas veces para definir qué es inteligencia artificial o qué es machine learning o qué es deep learning tiene que ver con su popularización. Que sea tan popular dificulta su justamente elucidación conceptual, porque muchas veces es una etiqueta trivial, es una etiqueta que se ocupa y que se utiliza, por ejemplo, para el helado, y no siempre hay consenso sobre justamente cuáles son esas capacidades distintivas. En todos los casos estamos hablando de metáforas. La inteligencia artificial no es ni tan inteligente ni tan artificial. El machine learning, el aprendizaje automatizado, no es idéntico a cómo aprendemos los humanos, o al menos cómo aprendemos en muchas ocasiones los humanos, y las redes neuronales no se parecen demasiado a las neuronas. Sí parece haber un cambio en un paradigma sobre la programación explícita en software que empieza a irse hacia un enfoque mucho más basado en datos. En un ratito vamos a estar hablando con gente joven que nos cuenta cómo usa la inteligencia artificial, por ejemplo, para esto que se llama vibe coding, para poder codear sin tener que conocer específicamente acerca de codeo, pero eso sí es un cambio, porque de alguna manera, a diferencia de otras tecnologías revolucionarias como la imprenta, la electricidad o incluso Internet, la inteligencia artificial promete no solo amplificar nuestras capacidades físicas o de comunicación, sino que simula capacidades mentales. Produce textos, imágenes, códigos y decisiones con una fluidez que nos hace olvidar a veces que no comprende lo que genera. A mí me encanta una imagen bastante culinaria, rica. Son 10:30 de la mañana acá en Buenos Aires, así que tanto hambre no hay, pero el ex VP de Spotify, Neil Sicherman, dice que es como elegir platos en una comida. La inteligencia artificial sabe cosas, pero no sabe lo que es un risotto, por ejemplo. Entonces, si yo le puedo pedir, por ejemplo, con qué va un risotto, le puedo preguntar con qué tipo de vino lo puedo acompañar. Bueno, no sabe lo que es un risotto, nunca probó un risotto, no tiene la experiencia tan rica de comer un buen risotto, pero sabe que suele aparecer junto con el vino blanco y no con un tiramisú, con una manzana o con una sandía. Entonces, el tipo de conocimiento justamente que tenemos parece ser distinto. Walter en su video nos hablaba acerca de justamente esta inteligencia estadística, que es un tipo de inteligencia muy complejo, muy difícil, abarca problemas muy
complicados y también altera de manera profunda nuestra relación con el conocimiento, porque de alguna manera ya no consultamos enciclopedias, sino que interactuamos con estas entidades, ¿no?, que improvisan respuestas basadas en patrones previos. ¿Eso es inteligencia o no lo es? Es parte de lo que vamos a estar conversando en un ratito y que va a recorrer todo este ciclo. Usamos estas máquinas no solo para hacer cosas, sino muchas veces para que nos ayuden a pensar. Y la pregunta que me parece que es clave es, ¿y cuánto de todo esto es humo? ¿Cuánto de todo esto es efectivamente cierto o no? Tenemos figuras como Elon Musk, como Sam Altman, el CEO de OpenAI, que tienen estas retóricas apocalípticas. Yo creo que si vuelvo a escuchar una vez más Terminator 2 y la tecnología que nos va a matar, yo creo que me pego un tiro. No, bueno, pero más o menos, digo, tenemos esas narrativas apocalípticas, justamente, pero también tenemos narrativas que son justamente demasiado naif, basadas en la salvación y que todo va a estar bien, ¿no? Tecno-optimistas. Y ahí reconozco que los medios de comunicación, en donde a veces yo también estoy, no siempre ayudamos, ¿no? Por ejemplo, esta semana hubo noticias de que Claude, el LLM de Amazon, amenazaba con chantajear a sus científicos para que no revelaran cosas. Apple sacó un paper muy polémico que creo que va a generar muchas discusiones acerca de la simulación del razonamiento como el mayor peligro que presenta la inteligencia artificial. Después de todo lo que estamos charlando hoy, creo que queda claro que mi posición es muy cercana a esa, pero me va a encantar ver cómo se desarrolla esa noticia. Y también sabemos que esta semana el gobierno de los Estados Unidos tomó decisiones acerca del plan de vacunación para una de las naciones más poderosas del mundo, basado en un paper de 300 páginas que sospechamos que lo hizo ChatGPT por unos guiones que dejó puesto y porque cita papers que no existen. Entonces hay políticas públicas, eso vamos a charlar mucho en nuestro tercer encuentro, cómo la IA impacta en la sociedad, específicamente en la democracia, pero fíjense cómo hay políticas públicas basadas en ChatGPT. El periodista estadounidense Eric Larson habla de mito de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el mito de la inteligencia artificial? Esta idea de que puede llegar una IA general, ¿no?, de propósitos generales o incluso de nivel humano, ¿no? Y que esta superinteligencia es inevitable, es solo una cuestión de tiempo. Para él es un mito, ¿no? Este camino no existe y no hay un algoritmo conocido por la inteligencia artificial actual que nos permita pensar que estamos cerca de la inteligencia artificial general, y los enfoques actuales de aprendizaje profundo posiblemente no apuntan a que eso va a ser complicado. Como les dije, Apple esta semana publicó este paper en donde justamente dijo que el mayor esfuerzo, el mayor peligro que tenemos es pensar que estos dispositivos piensan. Pero esta misma semana también Mark Zuckerberg de Meta anunció una superinversión para lo que él llama un departamento de superinteligencia, creyendo que sí es posible generar esta inteligencia artificial con capacidades bastante parecidas a la humana. Es una tendencia a sobreespecular, ¿no? Especular o sobredimensionar las capacidades reales de la inteligencia artificial, lo que crea falsas expectativas y también una sobrevaloración de ciertas herramientas, ¿no? Es lo que en inglés se llama hype, H-Y-P-E, ¿no? Que por un lado hace que haya empresas y consultores que ganen mucho dinero, pero en realidad no están haciendo más que implementar algún tipo de aprendizaje automatizado. Ahora, las consecuencias de ese hype son significativas, ¿no? Cuando estos productos que tienen la etiqueta de inteligencia artificial no cumplen con sus promesas, los clientes pueden la confianza en las verdaderas soluciones basadas en inteligencia artificial, ¿no? Estas sean genuinamente innovadoras y valiosas. Volvemos a lo que conversábamos al comienzo del encuentro de hoy. Puede venir un invierno, y ese invierno lo podemos acelerar cuando tenemos promesas que son demasiado grandes. Este mito, justamente, es la idea también que está detrás de un mundo que va a estar rendido a los pies de las máquinas, donde la invención humana le va a ganar a los humanos. Y de vuelta, no se trata simplemente de un debate académico como el que estamos teniendo ahora y vamos a tener con los invitados en un ratito. Tiene consecuencias económicas y sociales que son tangibles. Las promesas excesivas conducen a inversiones mal asignadas,
a la desconfianza de la sociedad y a un posible efecto paralizador en la adopción de soluciones que sean eventualmente legítimas. Le quise preguntar sobre Humo, alguien que trabaja hace muchos años con esta tecnología en distintos espacios. Él es ingeniero en sistemas de información por la Universidad Tecnológica Nacional. Hoy es coordinador académico del programa de Inteligencia Artificial para Negocios en UDESA y es profesor de la Escuela de Negocios, y es Pablo Sciola. Pablo, le pregunté, bueno, ¿cuánto humo hay en esto y cuánto crees que eventualmente puede ser útil y distinto con la inteligencia artificial? Ante la pregunta de cuánto humo hay en inteligencia artificial, antes de decir qué hay, que es quizás una respuesta algo intuitiva, debiéramos primero definir o poder definir humo, ¿no? Si definimos humo como un gap entre expectativas que una tecnología genera y lo que esa tecnología está ofreciendo en la realidad, hay un gap. Pero ese gap hay que mirarlo con cierta precaución. En primer lugar, porque abajo del título inteligencia artificial en realidad hay cosas muy distintas. Esto es un problema que tenemos, ¿no? O sea, hay un título general que desde el punto de vista de las tecnologías nos ofrece abajo tecnologías muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces, tomemos por ejemplo un caso, que son las aplicaciones de Computer Vision. Las aplicaciones de Computer Vision hoy están con un nivel de madurez mucho más alto que otras soluciones que reconocemos como inteligencia artificial, pero están siendo adoptadas por muchas industrias y con aplicaciones muy diversas. Es decir, ha crecido la utilización del Computer Vision y la tecnología se ha vuelto mucho más madura. Pero si mirábamos a esa tecnología en algún momento atrás, se pudo haber percibido como humo, ¿no? Es decir, se hablaba mucho más de lo que en realidad esa tecnología estaba concretamente generando. Si entendemos entonces el gap entre la expectativa que generaba y la realidad, podemos decir que en Computer Vision ese gap se ha ido achicando a medida que la tecnología fue también evolucionando. Entonces muchas veces vemos humo cuando sacamos una foto de una tecnología en un momento dado, pero si dejamos que pase un poco el tiempo, ese humo se disipa justamente por el efecto de evolución de las tecnologías, ¿no? Vemos entonces que hay un poco de humo, pero como dice Pablito, también puede haber eventualmente que se asiente, que baje un poco la expectativa y que podamos crear lo que estamos esperando, que es una tecnología verdaderamente revolucionaria. Sé que algunos dicen, esto es en vivo, esto es grabado. Miren, vamos a hacer una cosa. Ya tenemos a nuestros invitados en la mesa, así que en la sala, bueno, es una gran mesa esto también. Yo me quedé con la idea del risotto. Imagínense, acabo de comer helado, está temprano. Bueno, vamos a hacer algo para demostrar que esto es en vivo. Me encantaría que me cuenten, mientras acomodamos las sillas de los invitados, que me cuenten ¿para qué usan inteligencia artificial? Vamos a ir viendo algunas de sus respuestas, para qué lo están utilizando. Como les dije al comienzo, disculpen si a veces se traba un poco, es la conectividad que esta bendita realidad me ha dado en este momento, pero lo vamos a solucionar para el segundo. Justamente, ¿para qué están usando ustedes inteligencia artificial? Díganlo sin miedo, digan la verdad. Díganlo si lo usan para trabajar, díganlo si lo usan como un componente terapéutico, si lo hacen para poder tener justamente cómo tenerlo. Chequemos entonces en qué están ustedes usando, ¿no?, inteligencia artificial mientras vamos a ir recibiendo a las personas. A ver, para trabajar, para aprender cosas del día a día, para estudiar, como entrenador personal, dice Dieguito. Muy bien, Florencia, para organizar un viaje. Buen dato ese me gusta, a ver qué puede ser. Yo hace poquito estuve en una ciudad de la provincia de Buenos Aires que no sabía qué hacer y ChatGPT me dio un par de ideas. Me mandó una panadería que no existía, después encontré una rica, pero bueno, chequen 2 veces, no se vayan de viaje pensando solamente en eso. Estoy en obra en mi casa y armo renders para ver cómo quedarían los espacios, dice Flor. Yo hago lo mismo, ¿sabes? Hace poquito me mudé, saqué un par de fotos, le dije a ChatGPT cómo quedaría una biblioteca, cómo quedaría algo, y lo podemos tener. Joaquín lo usa para lo mismo. Bueno, dice, creo que ese gap va a ser cada vez menor, dice Joaquín, aparte es día a día. Denise dice para la creación de imágenes, lo tenemos ahí. Bueno, miren para todo lo que lo estamos utilizando. Bien, vamos a recibir entonces a nuestro invitado. Yo quería tenerlo primero a Agustín y después a Vanina. Entiendo que están los dos ahí conectados. Vamos a ver si podemos hacer algo que no estaba en el guión, así que posiblemente alguien me insulte un poquito mentalmente. A ver si podemos tenerlo a Agustín y a Vanina juntos. Mientras tanto los voy presentando.
Agustín está volcado hace muchos años al mundo de Data Science, trabaja en Rocking Data y es estudiante de filosofía, que es algo muy importante, pues es muy importante estudiar filosofía. Y luego la tenemos desde Europa a alguien que también nos honra mucho su presencia, a Vanina Martínez, que es científica titular del Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Así que vamos a ver si ahí me escuchan y me ven. Están ahí Agustín y Vanina. Tuki tuki, mientras seguimos leyendo. Hola, Tommy, ¿qué tal? Y te ¿Cómo estás? escucho. Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias por estar. Sé que están con mil cosas. A ver, ¿ahí están Hola, hola, bien? ¿me escuchan? Te escuchamos Sí, y te te vemos. escuchamos, Vanina, y a ver. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Les voy a hacer preguntas por separado, así lo hacemos más ordenado, y de corazón les agradezco mucho que estén acá conectados. Lo primero que te quería preguntar, Vanina, es, bueno, nada, venís trabajando con estas tecnologías y pensándolas justamente hace mucho. ¿Te sorprendió este impacto de la inteligencia artificial que haga que un miércoles a la mañana estemos tantas personas conectadas tratando de entenderla? Me sorprendió muchísimo. Pensá que yo hice mi doctorado arranqué en el 2007 al 2011. Y aún después de eso, cuando me preguntaban qué hacía yo, decía, bueno, yo trabajo en computación, es un poco de filosofía, computación y matemática, es un área que se llama inteligencia artificial. Y la gente me miraba como si diciendo, uy, es una matemática, una filósofa loca, ¿no? Y ahora me pasa, ¿sí? Que estuve recientemente en una fiesta de 50 de un amigo y terminé hablando a las 4 de la mañana sobre ChatGPT con los invitados. Yo decía, me quiero ir a mi casa, no quiero hablar más de esto, denme una cerveza más. Pero bueno, este nivel de cambio de pasar de ser un bicho que estudia algo muy raro a estar compartiendo con mi mamá sobre qué es Alexa y cómo funciona la inteligencia artificial y todo el tiempo estar hablando de esto. Y sí, me sorprendió muchísimo. Yo no esperaba que en tan corto tiempo tuviéramos el tipo de artefactos disponibles para todo el mundo, básicamente. Y Vanina, si tenemos que pensar, hace un ratito, sé que lo escuchaste, estuvimos hablando acerca de si hay humo o no hay humo con respecto a eso. ¿Qué cosas vos sentís que son usos que no están, que quizás las promesas que te hacen no se van a cumplir? Bueno, mira, esto del humo, un poco como lo que decía Pablo, es medio difícil de entender en el momento en el que está sucediendo. La mayoría de las veces nos damos cuenta que hubo humo eh, después, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tiene sobre todo la inteligencia artificial generativa es que, a diferencia de otros modelos de inteligencia artificial, es de propósito general. Entonces, no viene con un manual donde nos dicen sirve para hacer esto, sirve para hacer lo otro, o no sirve para esto, no sirve para lo otro. La manera en la que interactuamos es por medio del lenguaje natural y muy desestructuradamente. Entonces, desde un punto de vista del usuario, yo creo que uno mismo se imagina que hace un montón de cosas que en realidad no tenemos ni idea si las hace, o si las hace, en qué nivel o qué profundidad de inteligencia las está haciendo. Por otro lado, y creo que este gap sí es muy real, hay un interés muy fuerte desde el punto de vista económico de vender esta tecnología lo más que se pueda en el mayor tiempo, en el tiempo más corto posible, ¿no? De sacar los revenues más pronto posible. Que no escapa a ninguna de las otras técnicas. Es más o menos lo mismo que pasa con cualquier otro tipo de desarrollo que puede tener una adopción mundial, ¿sí? Esa es un poco mi visión. Lo que yo creo es que el paper de ayer de Apple fue muy interesante para alguna de las cosas que nosotros venimos diciendo desde la academia.
el paper se llama, como dijiste, la ilusión de pensamiento, ¿no? Entonces, esta idea de decir, ojo, estas máquinas generan lenguaje o contenido, ¿sí? Pero ¿qué hay por detrás? ¿Cuánto realmente de esos patrones de razonamiento que están inmersos en el texto? Porque nosotros dejamos rastros de cómo pensamos, de cómo hacemos deducciones y de cómo hacemos distintos tipos de procesos cognitivos. Pero hasta qué nivel estos modelos matemáticos, que son súper, 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 súper complejos, realmente son tan complejos como para indagar ahí, meterse adentro y poder sacar esos conceptos que estamos usando. Y no que simplemente nos están dando una ilusión de que nos están dando las respuestas que necesitamos. Y lo último, porque yo soy larguera, Tomás, me parece que hay un tema también con la forma en la que estos sistemas están programados o diseñados para interactuar con los usuarios, ¿no? Y eso también te da una idea de que ellos mismos te dan una idea de que son capaces de hacer mucho más de lo que realmente son capaces de hacer. No me ha pasado en interactuar con muchos conocidos que son personas que les encanta como tratar de romper las cosas, y tienen conversaciones muy largas con los ChatGPTs, las familias de los ChatGPTs, donde ChatGPT todo el tiempo promete que puede hacer cosas. Después hace algo, o no, o hace otra cosa, o se vuelve para atrás, o se desdice, pero le es muy difícil aceptar que no puede, ¿no? En principio porque no sabe que no puede también, ¿sí? Pero digamos, también hay una cuestión ahí de cómo está diseñado para que la interacción parezca que estás hablando con una especie de ser superior, de maestro que te está de alguna manera entregando información veraz y certificada. Totalmente, gracias Vanina. Ya sabemos lo que no vamos a hacer cuando te acerquemos una cerveza, no te preocupes. Ahora toda la gente que está viendo no te va a acercar una cerveza para que hables sobre ChatGPT, pero como decís vos, parece ser un regreso de los oráculos, ¿no? De que la gente, nada, como sucedía en la antigua Grecia, se acercaba a estos espacios a que le digan la verdad. Pero bueno, si hablamos de la antigua Grecia, hablamos de filosofía, y me pregunto, Agustín, como vos, estudiando filosofía, que insisto, yo además sé que esto es un compromiso público, que vas a terminar la carrera y vas a presentar la tesis, así que eso estoy contentísimo que queda acá por escrito y grabado. Nada, venís de la filosofía, trabajás, como conté, hace mucho tiempo con estos bichos. ¿Cómo fue ese cruce en donde no solamente lo académico, sino también te agarraste los fierros, por decirlo de alguna manera? Bueno, fue interesante porque justo el momento clave lo podés ver en la línea de tiempo que estabas mostrando al principio. La historia así como de este salto fue específicamente cuando AlphaGo le gana a Lee Sedol justamente en el juego de Go. Yo justo en ese momento, yo hacía varios años que venía trabajando cuestiones relacionadas a filosofía de la técnica y filosofía de la tecnología, y nada, habían aparecido unas jornadas de filosofía y se me había ocurrido mandar una ponencia. Justamente ese año yo quería mandar una ponencia basado en ciertas lecturas de Merleau-Ponty que estaba haciendo en ese momento en filosofía contemporánea, de por qué una inteligencia artificial nunca le iba a poder ganar a un ser humano en el juego de Go. Mientras estaba escribiendo la ponencia, un día abro las noticias y veo que AlphaGo había vencido a Lee Sedol. Esto es bastante Pero que la realidad no te perjudique un paper, que la realidad, entre el filósofo, la realidad no va a perjudicar, por favor. Pero es que el punto es ese justamente. A nosotros, dentro de filosofía, es como bastante poco frecuente que las realidades como que nos afecten, ¿no? Pues no estamos hablando nunca de lo súper, súper concreto. Pero bueno, ahí me pasó, entonces yo en ese momento vi como una bifurcación, ¿no? O sea, un camino era presentar la ponencia igual y decir, bueno, no sé, habrá que ver qué onda para futuras investigaciones, o directamente enfrentarme al hecho de entender que me estaba enfrentando al hecho de que no entendía muy bien de qué estaba hablando cuando hablaba de inteligencia artificial. Entonces, bueno, tomé el segundo camino, deseché esa ponencia y me puse a leer muy de a poquito acerca de Python, acerca de Machine Learning, acerca de Deep Learning. Y bueno, nada, el tiempo pasó, parpadeé y ahora estoy trabajando de esto hace ya 5 años. Divino. Y estábamos hablando recién con Vanina del humo, el no humo, pero sé también, porque estuvimos conversando en estos días,
que empezaste a encontrar usos muy buenos, ¿no? Digamos, para también encontrar, digo, bueno, ¿para qué cosas entonces estos bichos, como dice Ernesto, son buenos? ¿Qué usos interesantes te parece que pueden haber? Eh, es un tema hablar de los usos de la tecnología como en sentido bien concreto, porque en última instancia hay tan, como decía Vanina, ¿no? Justamente, estos son sistemas de uso general, entonces si uno trata como de aislar, bueno, uno lo puede usar para buscar esto, para conseguir esto otro, para hacer esto, se está quedando siempre corto. A mí lo que siempre me interesó mucho más es tratar de entender bien cómo hay que acercarse a la tecnología para efectivamente usarla correctamente. Justo en las últimas semanas se está viendo muchísimo movimiento acerca de eso, acerca de eh, papers, texto, artículos y demás relacionados a cómo usar correctamente la tecnología. Y hay un concepto con el que me estoy encontrando una y otra vez que me parece que es súper, súper interesante, que tiene que ver con entender cuándo delegarle a la tecnología. Y entender esa delegación en el sentido de reconocer lo que puede hacer bien y lo que puede no hacer tan bien, ¿no? La clave que me parece que estas tecnologías están trayendo como una novedad, digamos, que están trayendo como algo que antes no se podía hacer, es esencialmente la capacidad de comprender lenguaje natural. Comprender lenguaje natural a escala, sobre un conjunto de información digamos, no tiene mucho precedente, ¿no? Un montón de información sintetizada en una sola interfaz conversacional. Ahora bien, esta comprensión viene con sus bemoles también, ¿no? Es muy distinta al tipo de comprensión que tenemos los seres humanos acerca del lenguaje natural, y entender bien qué comprende bien y qué no comprende también es clave para poder usarla con éxito. En lo personal, en el último tiempo, yo justo estuve usando muchísimo distintos sistemas, Claude de Anthropic por un lado, ChatGPT por el otro y algunas otras cosas que iban apareciendo por ahí, pero más que nada como para yo también embeberme un poco de la experiencia y, insisto, ¿no? Otra vez, como entender de lo que estoy hablando. Y la usé en escenarios más profesionales y también en escenarios más vitales. En escenarios más profesionales, respecto a lo que a mí me toca hacer con cierta frecuencia, que es programar, la verdad encuentro que es muy buena programando. ¿Y por qué? Bueno, porque si uno piensa en temas de delegación, hay código que yo ya sé escribir porque lo escribí cientos de miles de veces, pero por ejemplo ahora en mi posición no es tan frecuente que me toque codear. Entonces a mí me viene muy bien, capaz para alguna cosa que normalmente tendría que buscar de vuelta en internet y revisarla, copiarla, adaptarla y demás, decirle directamente a alguno de estos sistemas, che, me armas el código para esto. Y ahí yo le modifico una pavada. La verdad, eso es extraordinario, es espectacular y es como tener un asistente que programa muy, muy bien y que está siempre a disposición. Al mismo tiempo, eh, un día que le estaba, justamente estaba tratando de armar una solución, una parte de una solución, algo básico para los que estén ahí como en contacto con la tecnología, necesitaba escribir el código para pegarle a una API de un servicio al que necesitaba llegar. Entonces se lo pedía a Claude, justamente, ¿no? Y me genera todo el código. Y en cuanto lo pruebo, adaptando todo lo que hacía falta, revisando que el código más o menos esté bien, veo que no funciona. Y le digo a Claude, che, no funcionó, pareciera ser un error de la API. Dale, me dice, no te preocupes. Te voy a armar este código para que puedas consultar el estado de la API y aparte ahí lo puedas debuguear mejor. Y te reescribo el código también para pegarle. Buenísimo, perfecto. Cuando lo vuelvo a correr el código, funcionaba correctamente, y cuando corro la otra función que había armado para entender mejor cuál era el problema al principio, me tira otro error. Entonces me empiezo a fijar, miro yo con lupa, digamos, el código y lo empiezo a mirar con más detalle y me doy cuenta de que había inventado que uno podía hacer ese tipo de consulta sobre la API. Entonces es interesante porque es como una de cal y una de arena. Si uno sabe dónde discernir que el modelo puede fallar, o sea, si no se cree que puede resolverlo todo al 100%, nada, uno puede distinguir esto, ¿no? Tiene un error grave ahí de razonamiento donde alucinó concretamente que había un endpoint al que le podía pegar y que no existía. Por el otro lado, digamos, tampoco es que todo fue un error. El código que armó efectivamente funcionaba, solo que no de la manera capaz que el mismo Claude creía. Eso a nivel de uso profesional, ¿no? Y hablando de un uso muy light y muy tranca. Después, en paralelo, en la vida personal, ¿para qué lo uso? Yo tengo ChatGPT, digamos, acá en el celular, la licencia esta de $20, porque me encuentro en más de un momento, en más de una oportunidad, yendo a buscar información súper específica y súper de nicho, capaz, que sé que
ChatGPT es muy bueno para encontrar. Entonces, por ejemplo, no sé, yo normalmente tengo que armar muchas presentaciones para charlas y tengo noticias que vi en la cabeza que no guardé, digamos, en alguna parte, y le digo a ChatGPT, búscame esta noticia específica. Hablaba más o menos de esto, de esto y de esto. Y va y la encuentra. Y para eso es muy, muy bueno. No hay mucha vuelta que darle. Para reponer ciertos argumentos de algunas cuestiones, algún paper que haya leído también como muy rápido y sobrevolado cuando necesito solamente un entendimiento superficial de algo, lo mismo. Es muy bueno porque comprende el lenguaje natural, con sus errores también. Pero, por ejemplo, también, por ejemplo, yo tengo una tarea armada en ChatGPT para que todos los días a las 9 de la mañana me pase las noticias más importantes de inteligencia artificial del día anterior. La tengo activada hace pocos días y la estoy probando a ver qué onda. Y el primer día que la abro, la tarea, viste, la recibo y digo, wow, ahora me voy a poder mantener súper al día de todo lo que está pasando. Yo tengo mis canales, ¿no? Para recibir noticias de inteligencia artificial, más que nada en LinkedIn, cierta gente que sigue y demás. Pero dije, esto no puede salir mal, ¿no? El primer día me manda una noticia, me manda la noticia, el link y un resumen sobre el contenido de la noticia. Y me doy cuenta de que se había equivocado, estaba hablando de una inversión de billones y trillones de dólares, se había equivocado con la unidad. O sea, me dijo billones 2 veces cuando en un caso me tenía que decir trillones. Yo me metí en la, o sea, me llamó la atención el resumen, me metí en la noticia y efectivamente estaba equivocado. Y le dije, che, te equivocaste acá con las unidades de medida. Bueno, me dijo, sí, sí, tenés razón, discúlpame. Y desde ayer me está mandando, cuando hay inversiones en billones o en billones, con todos los dígitos solamente para que lo pueda ver así como completo. Eso por ese lado. Como para estar al día, buscar contenido es muy bueno porque te ofrece una capa de abstracción que es muy superior a buscar en Google y tener como que decir, no sé si esta noticia me servirá o no. Como que esa asociación temática la hace muy, muy bien. Y después otra cosa, un escenario muchísimo más de nicho y muchísimo más oscuro y esotérico. Yo soy músico, digamos, trabajo como hobby, digamos, produciendo mi propia música. Y hace poco, nada, tomé posesión de un equipo muy antiguo, de los años 90, digamos, una consola de producción, Muchísimo, eh, vintage, 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 vintage. súper, súper vintage, de los años 90, del año 93 específicamente. Y estaba tratando de hacerla interactuar con todo el setup digital que tengo. Yo nací en el 94, aparte, así que para mí es realmente muy vintage. Estaba tratando de hacerla interactuar con todo mi ecosistema digital de cuestiones de producción. Y es difícil. Tengo el manual físico. Lo tengo acá, de hecho, ahí adelante, y la consola la tengo acá delante mío. Y dije, si yo me pongo a buscar uno por uno, digamos, los puntos y demás, puede ser que encuentre lo que estoy buscando, pero no lo voy a encontrar como adaptado exactamente a mi caso de uso, porque en el 93, cuando se escribió ese manual, no estaba previsto hacerlo interactuar con una interfaz de audio digital. Entonces directamente le pregunté a ChatGPT y le dije antes, por favor, ayúdame con esto, pero antes busca el manual, ¿sí? Así lo puedes leer y de última vas adaptando lo que dice ahí a mi caso de uso. Bueno, efectivamente busca el manual, lo encuentra, estaba en Digital Archives, o sea, estaba en alguna parte, lo encuentra y me empieza a tirar un montón de data. Yo le estaba haciendo una pregunta muy, muy específica sobre cómo activar el monitoreo y me decía todo el tiempo, usa este botón. Y ese botón no existe en la máquina, no estaba, básicamente. Entonces, para eso súper, súper puntual, no la pude usar. Pero ¿sabes qué? En el medio aprendí un montón acerca de otras funcionalidades que tiene la herramienta, gracias a que ChatGPT había podido leer el manual y que me permitía interactuar. Primero, dialógicamente, o sea, de manera conversacional, y aparte entendía el contexto de para qué la quería usar. Entonces, en ese sentido, como para redondear, porque yo también soy larguero con esto, eh, la comprensión del lenguaje natural me parece que es como la clave para abrir los casos de uso interesantes. Esta comprensión del lenguaje natural no es lo que creemos que es y hay que como pasar mucho por el cuerpo la herramienta para efectivamente entender esto que es absolutamente clave, ¿no? Entender en qué momento sí y en qué momento no. Hay una cuestión ahora se está hablando mucho de habilidades metacognitivas en relación al uso de la tecnología, sobre qué es lo que uno necesita saber para usarla correctamente. Y la más interesante de todas, la que me parece más interesante, tiene que ver con usarla para cosas en donde uno puede identificar si
tiene un hueco en el razonamiento o si hay información equivocada. O sea, no preguntarle sobre cosas que sean 100% desconocidas, porque ahí uno no puede evaluar la salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los usos que tengan que ver con eso, buscar información, pedirle ayuda para una tarea de lenguaje natural que sea compleja, pelotear un razonamiento, habiéndole dicho, che, me interesaría que te comporte de esta manera, todo eso me parece que son usos interesantes, siempre hay que pensarlo en el caso a caso y obviamente con las consideraciones éticas y de responsabilidad que sean necesarias. Así que más o menos diría que esa es mi respuesta. Buenísimo. Nada, gracias a los dos creo que queda claro que efectivamente somos los humanos los que dudamos y que estos dispositivos no dudan. Nada, tanto Vanina y Agustín tienen unas agendas re complicadas en distintas partes del mundo, así que les agradezco un montón que se hayan sumado para conversar. Nada, búsquenlos, síganlos, que son realmente dos grandes profesionales, les agradezco un montón. Nosotros vamos a seguir pensando ahora acerca de otro tipo de usos, ¿no? Los usos que también podríamos decir que son problemáticos. Leo como puedo todos los mensajes increíbles que están dejando en el chat, muchas gracias. Ya hay chistes, ya hay memes internos, hay preguntas, ¿por qué digo que es un animal? Bueno, lo digo que es un animal esto, porque me gusta esa vieja imagen, quizás lo ubiquen, ¿no? No sé si es una leyenda, una fábula, ¿no? De los sabios que iban tocando a un elefante, solo podían tocar una cosa, la trompa, un pie, la cola, esa piel, ¿no? Gurukua tiene un libro muy lindo de la piel del elefante, y ninguno de ellos sabía realmente lo que era el elefante. Bueno, creo que estamos tocando, ¿no? De alguna manera a este animal, en ese sentido lo estaba diciendo. Pero también tenemos usos problemáticos, ¿no? Y esos usos problemáticos los podemos pensar tanto en términos técnicos como en términos del uso de la tecnología, ¿no? Agustín y Vanina decían muy bien, bueno, estos dispositivos son buenos entendiendo algunas cosas del lenguaje natural, pero te pueden decir un botón que no existe, o te pueden señalar, como decía Vanina, la idea de que no saben, ¿no? Que no saben, ¿no? Hasta dónde lo pueden tener. La inteligencia artificial se usa hoy para estafa, para suplantación de identidad, para creación de documentos falsos, o incluso para manipulación de procesos legales. Y la confianza que depositamos en estas predicciones algorítmicas en campos como la medicina, hay gente que sube a ChatGPT el PDF que te da el laboratorio cuando vas a hacer análisis de sangre, o directamente googlea los síntomas, encuentra en Google una especie de diagnóstico, va con toda esa información a ChatGPT. Los médicos que antes hablaban de Dr. Google, ahora hablan de Dr. ChatGPT. Las personas estamos yendo a los consultorios con diagnósticos que nos dieron estos dispositivos. Esta confianza que depositamos en las predicciones algorítmicas también nos puede traer grandes dolores de cabeza, ¿no? ¿Quién es el responsable cuando un modelo se equivoca? Y también tenemos problemas económicos. Este encuentro, como les conté al comienzo, no es casual que sea en 2025, donde tantas cosas están sucediendo, pero les juro que nunca imaginamos en Educación Ejecutiva que iba a ser un contexto tan especial con todas estas noticias, literalmente de esta semana, con estos papers. Estamos hablando de coyuntura. Esto es algo, nada, increíblemente vertiginoso y excitante para los que hacemos trabajo académico, pero también nos da un poco de miedo, porque no estamos tan acostumbrados a hablar sobre cosas que ya están saliendo, ¿no? Lo que le pasó a Agustín. Escribe un paper para un congreso sobre algo que nunca va a pasar y mientras lo escribo está pasando, ¿no? Creo que hay también algo interesante sobre lo económico. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, se supone que es una non-profit, es una especie de ONG, es una empresa que no debería tener justamente ganancias y sin embargo es una de las empresas más valuadas del mundo. Genera también justamente ese problema, ¿no? Cómo conciliar metas comerciales súper agresivas con paraguas legales como el de la idea de que son sin fines de grupo, sin fines de lucro, no de grupo. Algunos de los problemas complicados, ¿no? De los usos problemáticos: vigilancia personalizada, desinformación automatizada, discriminación algorítmica, concentración corporativa del conocimiento. De alguna manera la producción que estamos haciendo del conocimiento queda en pocas manos. Un término que quizás a más de uno le ponga los pelitos del brazo de punta, pero que también podemos discutir: el colonialismo, un colonialismo digital. Estamos repitiendo formatos colonialistas de hace 2 siglos cuando pensamos que efectivamente el norte global se está llevando todas las ganancias y el sur global estamos dando recursos tanto naturales como los datos.
y después cuestiones vinculadas con la manipulación emocional. Va a ser un poco el foco del encuentro que vamos a tener en agosto. Sobre el final vamos a tener un pequeño video sobre eso, porque estamos pensando en que hay personas que usan estos modelos masivos de lenguaje para crear vínculos con los usuarios, siendo terapeutas, compañeros virtuales. Y obviamente eso genera preguntas éticas sobre la vulnerabilidad, sobre la dependencia y también sobre la manipulación afectiva, ¿no? Con fines estrictamente comerciales. Entonces, cuando pensamos en esos usos problemáticos de la inteligencia artificial, no tenemos que pensar solamente en errores técnicos. La inteligencia artificial nos obliga a pensar quién decide lo que se usa, con qué fines, con quién consecuencias, ¿no? Y la opacidad tecnológica que tenemos entonces convierte a estos dispositivos en fruto en el centro de un tipo muy especial de problemas políticos, culturales e incluso problemas filosóficos. Me gustaría terminar también con otros usos interesantes. Le seguí preguntando a gente más inteligente que yo y más piola que yo acerca de, bueno, ¿qué otros usos les parece que son relevantes? También para que nos inspiremos. Hablé entonces con Greta Gawiansky, perdón, Greta, que no me sale tu nombre, una genia. Pronto va a dar también un curso acerca de no code, así que posiblemente van a recibir información si siguen en Instagram y en LinkedIn a Educación Ejecutiva. Greta trabaja en Climate Tech, en Open Earth Foundation, y justamente le interesa esto que un poco nos adelantó Vanina, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando, nos adelantó en realidad más Agustín cuando contó que le pidió a Clo que hiciera este programita para tomar una API? ¿Qué pasa cuando estos productos nos permiten algo increíble? Poder crear software sin saber código. Esto nos dijo Greta. El uso de la inteligencia artificial que más me sorprende y más me resulta promisorio es la posibilidad de generar productos digitales funcionales en pocos minutos. Hoy en día, herramientas como Replit o Cursor nos permiten escribir a través de un chat lo que queremos construir y estos agentes nos escriben el código por nosotros. Esto nos permite reducir los tiempos y los costos de forma exponencial en el armado de páginas web o aplicaciones. Y esto es así, ¿no? Hace poquito yo lo viví. Cualquiera que tenga alguna de estas aplicaciones puede pedirle, che, programame tal cosa. Nosotros en la Sociedad de Filosofía, donde yo trabajo, tenemos 3 salas muy chiquitas, pero siempre muy ocupadas, y necesitábamos un software que pudiera gestionar, que la gente pudiera reservar las salas. Hay un montón de software que se dedica a eso, pero son caros. Y queríamos algo que fuese propio, y simplemente lo pudimos programar de manera muy decente, muy linda, hablando con ChatGPT. Entonces, creo que eso del no-code revela también nuevas formas de pensar. Pronto van a tener noticias también de algunos de estos ciclos que estamos pensando acerca de no-code, porque sobre todo tiene una posibilidad enorme, hay mucha potencialidad, pero ¿qué pasa también cuando empezamos a crear cosas y posiblemente construyamos parte de la arquitectura de nuestra vida cotidiana sin conocer cómo funciona esto, ¿no? Agustín decía, bueno, Chloe inventó directamente que se podía hacer algo que no se podía hacer. Como decía Vanina, no saben que no saben. Y eso también puede ser parte de eso. En el chat también hacían una pregunta muy relevante, no hablamos mucho de ChatGPT. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con DeepSeek? ¿Qué pasa con otros? Bueno, hablar justamente... Ahí lo decía Cristina, hablar de inteligencia artificial es hablar de geopolítica, es hablar también acerca de cómo son esos poderes más amplios. Yo les mencionaba esta idea, ¿no? De Nick Couldry y de Ulises Mejías, de un nuevo tipo de colonialismo, un colonialismo digital. También podemos pensar en Mistral, que es el ChatGPT, por decirlo de una manera, como decía Vanina, la familia del ChatGPT, que viene de Francia, que viene de la Unión Europea. También le quise preguntar acerca de buenos usos de inteligencia artificial a Tadeo. Tadeo Casigari es ingeniero mecánico con especialización en mecatrónica y trabaja como ingeniero investigador en el laboratorio que tiene la UDESA de Inteligencia Artificial y Robótica, el LINAR, que tiene desde perros robóticos que son increíbles hasta un auto que se maneja solo. Bueno, le pregunté a Tadeo qué buenos usos hay y fíjense que comparte bastantes ideas junto con Greta. Bueno, la pregunta es, ¿qué uso actual o reciente de la IA te sorprendió y cuál te parece promisorio? Y no puedo no mencionar lo que es hoy en día ChatGPT, todo lo que ha cambiado hoy en día para el mundo del trabajo, para la educación, para todo. En esencia, esta LLM, que es el modelo de lenguaje, al ser entrenado y al usar cosas de Internet, es una especie hoy en día de
reducción de Google, digamos. Es como que agarra todo el conocimiento que hay en Google, que si yo quiero hacer, por ejemplo, un algoritmo, tengo que buscarlo yo a mano y buscarlo yo y tratar de yo entender cada página que explica una parte. ChatGPT, en esencia, en cierta manera, agarra todo eso y hace un resumen, ¿no? Entonces, si usar ChatGPT como herramienta de trabajo en lo que es hacer algoritmos o hacer documentos, la verdad que acelera un montón el proceso, ¿no? Y nos deja a nosotros perder menos tiempo investigando, buscando pequeños pedazos de código, y nos deja dedicar el tiempo a usar ese código para lo que queremos, ¿no? Sea hacer un código que lea archivos o un código que genere gráficos, ¿no? Entonces, usar ChatGPT como herramienta, ojo, no como conductor. No estamos hablando de que ChatGPT me hace todo el código de la página web, ¿no? O todo el código de la clase. No es que yo le mando a mis alumnos cosas de ChatGPT y listo. Lo uso como herramienta, no como conductor. Pero al usarlo como herramienta, a mí me acelera un montón el proceso de trabajo y me deja, de vuelta, dedicarme a lo que importa. Si es para clases, me deja justamente dedicarme a que el contenido quede claro, no a perder tiempo buscando cómo hacer un grafiquito para la clase, ¿no? Si es para investigar, me permite hacer un código muy simple, muy rápido, y dedicar el tiempo a usarlo y ver las consecuencias de eso, ¿no? Y obviamente, en el proceso de hacer eso, aprender qué hace el código, ¿no? No hablamos de leer el código, no de tirar el código, sino más. Buenísimo, Tadeo. Bueno, estamos todos más o menos en la misma línea. Podemos encontrar en estos dispositivos herramientas. Estamos llegando al final de este primer encuentro. Recuerden que van a poder recibir esta grabación con algunos materiales, algunos regalitos que hacemos digitales para que podamos seguir conversando, esperando el segundo encuentro en agosto. Pero quería terminar este espacio haciendo una pregunta compleja, una pregunta difícil, pero creo que después de todo lo que estuvimos charlando me parece que es casi natural. Y es preguntarnos si existe una orientación clara sobre el uso de la IA. O sea, ¿es posible pensar que tengamos lineamientos que consideremos que son relevantes o que son lineamientos que justamente nos pueden servir para orientar a esta tecnología? Lamentablemente la mayoría de las organizaciones, tanto las públicas como las privadas, carecen de estrategias claras sobre integración ética y efectiva artificial. Aunque la inteligencia ya forma parte y cada vez más, ¿no?, del tejido productivo, educativo, comunicacional, uso sobre su propósito, es recontra incipiente, pero genera mucho interés. Miren todas las personas que estamos conectadas hoy tratando de pensar esto, ¿no? Uno de los grandes desafíos para mí es que el desarrollo de la inteligencia artificial ha sido en los últimos años liderado casi exclusivamente por grandes corporaciones tecnológicas. Entonces, eso que no pudiera construirse en marcos regulatorios sólidos, hay una ausencia clave, necesaria, de participación ciudadana en el debate, cuánto nuestras opiniones están justamente teniendo peso en las decisiones que toman en Silicon Valley y en otros espacios de poder. Y como les dije, algo que me preocupa en lo personal es la concentración de este poder de decisión. Toda esta tecnología está en pocas manos. Las políticas públicas terminan siendo siempre detrás de los avances tecnológicos en vez de guiarlos y, si pudieran, un poquito anticiparlos también, ¿no? Las guías existentes que quizás aparecen, como la regulación europea, en ocasiones pueden ser muy vagas, muy generales, o en ocasiones se pasan y son demasiado rígidas, ¿no? Usamos palabras como uso responsable, ética de la IA, alienación de valores, human center, poner al humano dentro del loop, pero bueno, rara vez eso se traduce en mecanismos concretos de implementación, rendición de cuentas o en sanción. Hay veces que comenzaron a legislar, como yo les conté, la Unión Europea tiene sus propios desarrollos que son interesantes y también polémicos, y tenemos espacios como en la Argentina donde poco a poco estamos tratando de arrancar. Por ahora, lamentablemente, la discusión, el debate está dominado un poquito por la improvisación, es muy triste decirlo, pero es cierto, y estos polos que siempre nos encontramos, el temor y el entusiasmo ciego. Tenemos que encontrar algo en el medio.
No tenemos informes, o yo no encontré informes sobre nuestro país, sobre la Argentina, pero hace algunos días salió un informe en los Estados Unidos de How American Actually Compares, que es una organización que mostraba justamente cómo una porción significativa de los estadounidenses no confía en la IA, pero la utilizan cotidianamente. Y si vemos los comentarios que aparecieron a lo largo de todo este ratito de la mañana que compartimos juntos, no solamente contamos todo lo que lo usamos, sino también que hay mucha gente que contó su propia desconfianza, y creo que es una desconfianza que compartimos, ¿no? Entonces encontramos esto que es bastante relevante, un divorcio entre el uso y la comprensión, la fascinación y la desconfianza, ¿no? Yo creo que eso refleja realmente una necesidad urgente de una orientación clara, transparente y plural. ¿Quiénes deberían pensar en esta orientación? Bueno, tal vez organismos internacionales que actúen como árbitros globales, otros más protagonismo para los académicos, para las universidades, para las comunidades científicas, filosóficas, y también podríamos pensar en un enfoque que sea mucho más participativo, ¿no? Que incluya a trabajadores, educadores, artistas, a ciudadanos en general. Lo cierto es que si no definimos colectivamente cómo debe ser usada la inteligencia artificial, bueno, lo van a terminar decidiendo alguien más por nosotros. Posiblemente los que tengan nuestros datos, nuestro capital y muchas veces los servidores, los fierros. En este caso, entonces, la inteligencia artificial corre el riesgo de no ser una herramienta al servicio de la humanidad o de la sociedad, sino que puede ser algo opaco, ajeno, pero que tiene la potencialidad, como estuvimos viendo hoy, que puede redefinir qué cuenta como humano. Me encanta que hayamos llegado hasta este punto, una mañana llena de contenido. Sé que los exprimí y les traje muchas ideas. Me encanta todo el interés que se generó y todo lo que hacemos. Cuando arranqué yo me pregunté, bueno, ¿qué esconde un helado, no? Me estuve comiendo este helado de Tropical IA, y la verdad es que cuando ibas a pedir el helado, fui a pedir acá en mi barrio para tenerlo hoy, ya me lo terminé, pero acá estaba, y cuando uno charlaba con el heladero te decía, no, bueno, es de frutos rojos, no terminaba de entender. El cartel decía que estaba hecho con IA, y cuando te acercabas decía con inteligencia artesanal, ¿no? Era una marca que estaba usando ese paquete. ¿Hay maneras de que la inteligencia artificial mejore el helado? Bueno, eso sucede. Hay una compañía chilena que tiene mucha presencia en la Argentina, Notco, que justamente creó helados veganos, es decir, lo que se llama ahora basados en plantas, sin proteínas y elementos animales, que para poder tener el gusto y las características del rico helado utilizó su propia inteligencia artificial para que nos ayude a tener mejores sabores. Ahora, la inteligencia artificial nunca probó ese helado, así que hay algo que todavía los humanos podemos hacer. Estoy súper contento de que me hayan acompañado en esta aventura. Como ustedes saben, esto es parte de los ciclos abiertos de educación ejecutiva. Esto no hubiera sido posible sin Ariel Urcola y Ana Salgado, que nos ayudaron a mí y a mi equipo para poder llevar adelante esto, y sobre todo creyeron en poder hacer una mañana diferente, que por suerte, como mucho, prometemos que muchas de las cosas técnicas van a mejorar, pero bueno, a veces ustedes tienen que decir que fueron parte de algo distinto y pionero, y en la medida de lo posible leí casi todos los comentarios y me pone muy contento. Genuinamente para mí es un área que es súper relevante para que podamos conversar, discutir. Fíjense todos los usos diferentes que ustedes les están dando, las buenas conversaciones que se generaron en este espacio con respeto, con la cabeza abierta. Escuchamos a algunas de las grandes personas que están haciendo en nuestro país estas cuestiones. Les agradezco también mucho a Julieta Barrero, que nos ofició desde temprano para abrir la puerta de la casa, cerrar la puerta, organizarlos y poder tenerlo. Recuerden que este es un ciclo que tiene 2 encuentros más, y tengo un pequeño adelanto. Para que hablo con mi chat GPT, está el adelanto de lo que viene. Está presente, perfecto. Entonces, les voy a contar un poquito de lo que vamos a hablar en agosto sobre esto. Es un mini spoiler, no lo cuenten en redes. Todo el tiempo acompañado, como que todo el tiempo me están escuchando, pero a la vez nadie me entiende. Uso apps que me hablan, me tranquilizan, me responden con palabras justas, incluso me entienden mejor que algunos amigos. Como que a veces me pregunto, ¿puedo
una máquina comprender, puede crear belleza, componer una melodía. ¿Y eso te hace sentir incómodo? No, me hace sentir humano. Qué buena observación. ¿Quisieras que te haga un resumen de tu vida o quieres que le dé un enfoque más guiado por tus traumas? En el segundo encuentro de Máquinas que Piensan, Humanos que Dudan, vamos a hablar sobre el costado artístico, emocional y terapéutico de la inteligencia artificial. Te espero el 6 de agosto en esta actividad gratuita organizada por Educación Ejecutiva. Toda la data en el link abajo en el video. ¿No podemos empezar toda la sesión de vuelta y ahora todo es culpa de mis viejos? Por hoy dejamos acá. Bueno, muy bien, nos vamos a ver entonces el 6 de agosto. No se preocupen, ya se anotaron acá, van a recibir el link siguiente. No hay ningún inconveniente. Este espacio, nada, cuando uno es como Agustín, como Marina, como yo, como muchos de los que estamos acá en Educación Ejecutiva, bichos de biblioteca, literales, ahí rodeados de libros, poder salir a la comunidad y pensarlo, está buenísimo. Sigan a Educación Ejecutiva en Instagram, educación.ejecutiva, porque se van a enterar no solamente de este tipo de ciclos, sino de todo lo que hay. Van a ver que hay una cantidad de cosas increíbles y súper piolas, y les aseguro que el 6 de agosto vamos a hablar de psicólogos, de romance y de personas que, bueno, tal vez están haciendo arte o no, son creativas o no, con inteligencia artificial. Les agradezco un montón. Juli, me olvidé decir algo, perdón, porque ahora estoy como muy en modo Susana y no sé si tengo que decir algo más. Perfecto, nada más, Tom. Gracias a todos, gracias en nombre de la Universidad de San Andrés. Les va a llegar todo por mail, así que síganos en las redes, como dijo Tomás, para anotarse al próximo ciclo, pero bueno, quédense tranquilos que todo el material les llega por mail a todos los que se han inscrito. Muy bien, muchas gracias. Tengan un lindo miércoles.